más íntima. Y voy a agregar un quinto para comenzar, porque aquí está su hija Maya y está Esteban. Y hace poco tiempo tuvimos el dolor de acompañar en el funeral a su querida Olaya. Voy a partir con lo que más me impresionó cuando conocí la biografía de Radomiro, que no fue la política. Fue el tremendo amor que tuvo por esa hermosa mujer llamada Olaya Errázuriz. Cuando nos contó una vez en la intimidad de la formación que nos daba como dirigentes universitarios, y Radomiro nos contó cómo había cruzado la Europa casi entera en pleno inicio de la Revolución Española y el principio de la Segunda Guerra Mundial, en un periodo muy tenebroso y muy terrible de nuestro continente hermano. Y cruzó hasta llegar a ver a su amada mujer, con la cual construyó una familia con 9 hijos, 7 de los cuales están vivos, lamentando la partida de Gabriel y de Juan Cristóbal. No todos sus hijos participaron en política. Nosotros en la democracia cristiana conocemos más la participación de este brillante diplomático, intelectual que tiene la democracia cristiana, que es Esteban Tomic, y también la lucha de Carlos, en la lucha por la pelea por los recursos naturales, y su profunda, la misma energía que Radomiro para defender el futuro del cobre y del litio y del agua. El momento más importante de la democracia cristiana es el momento de su fundación en la Falange. Ahí el joven Radomiro Tomic, viniendo como un provinciano de la Antofagasta, llegando a estudiar a la Universidad Católica, junto con sus compañeros, algunos parientes de los que están aquí, como Ignacio Palma, como Eduardo Frei, como Bernardo Leighton, como más tarde Jaime Castillo, logran despertar la cuestión social en la juventud católica chilena y rebelarse ante el partido conservador que tendía a mantener al cristianismo en la posición de defender el statu quo. Radomiro y estos jóvenes logran remecer el espíritu de la juventud chilena, hacer la formación de la bullante doctrina social de la Iglesia que venía desde León XIII y que en el tiempo de ellos comenzaba con la encíclica ya en los años 30, Quadragesimoano. Esa doctrina social que llamaba a la transformación y a la lucha frente a esta criatura de capitalismo que comenzaba a conculcar los derechos de los trabajadores y las libertades del pueblo proletario del mundo entero. Cuestionaba también la alternativa socialista y los materialismos, porque no llevaban a la plenitud de la persona humana. Este movimiento juvenil, encabezado por este gran orador, tal vez el más grande orador de la historia de Chile, Radomiro Tomic Romero, lograron generar un movimiento que va a culminar en el proceso de fundación 40 y 30 y tantos años después de la democracia cristiana, el año 58, 57. Tomic va a ser el líder que acompaña a Frei en la formulación ideológica, en la lucha de la creación de ese movimiento que va a tener el segundo gran movimiento de la historia de la democracia cristiana, la gran revolución democrática que ha vivido Chile en el inicio de los años 60 con la revolución en libertad. Pero es imposible pensar en la democracia cristiana si no se toma el trayecto del Tomic joven al Tomic que acompaña a Frei en la revolución en libertad. El Tomic que se convierte en el parlamentario que ocupa el escaño de Pablo Neruda en el Senado de Chile porque este había sido perseguido por la ley de defensa de la democracia. Aquí hay un concejal del Partido Comunista que va a representar la palabra y el saludo del municipio. Y en tiempos en los cuales se quiere revivir el cuco y el demonio del comunismo, nosotros debemos recordar tal vez la principal pieza oratoria, intelectual y doctrinaria de la democracia cristiana respecto al Partido Comunista, como es el discurso con el que Tomic en el Parlamento de Chile se opone a la ley de defensa de la democracia, dando una muestra de carácter y de vigor en periodo de persecución. Tomic levanta la bandera de ser una alternativa directa y profunda desde el humanismo cristiano al comunismo,
pero al mismo tiempo oponerse a la persecución por razones ideológicas de las personas. Testimonio que será clave cuando recojamos nosotros en la década del 80 la defensa de los derechos humanos y la defensa del pluralismo en Chile. Tomic marca a fuego el coraje de la democracia cristiana en la década del 40-50 en el gobierno de Gabriel González Videla, cuando se opuso a la ley de defensa de la democracia y encabezó esa lucha. La figura del candidato va a emerger junto con la figura del que acompaña a Frei en la gran gesta de la chilenización del cobre. Es Tomic el inspirador de la lucha por la riqueza básica primera de Chile. Este monumento se llama la vía maestra de la economía, término utilizado por nuestras autoridades y nuestros líderes. Lo donó Codelco, rindiéndole homenaje, junto con el nombre del principal yacimiento de óxidos de la compañía, a Radomiro Tomic Romero, el gran ideólogo y portador del cambio por la chilenización del cobre primero, y que apoyó sin ninguna vacilación y encabezó en su candidatura presidencial la postura de la nacionalización del cobre y la recuperación de nuestra principal riqueza básica. Tomic es y lo fue incluso en el peor momento, cuando el general Pinochet, en la soledad del poder, cambió la legislación de las concesiones mineras en Chile. Yo recuerdo cuando Tomic solo, pidiéndole permiso al Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, convocó a una concentración en el cual él mismo financió el arriendo del Teatro Caupolicán, y todos los partidos políticos chilenos fueron a dar testimonio de oposición a que se retrocediera en lo que había sido la nacionalización del cobre. Tomic sigue siendo un llamado de atención a las nuevas generaciones, no solo por haberlo planteado en la década del 40, no solo por haberlo planteado como candidato a presidente de la República, sino que por haber encabezado el testimonio para la historia de Chile, de lo cual es nuestra obligación con nuestros hijos y con nuestros nietos, de recuperar las riquezas básicas que Dios le ha dado a este pueblo, que las puso en este territorio, y que Tomic encabezó y nos la enseñó de cómo deberíamos defenderla, cuando aún hoy siguen vacilando políticos que debieran estar defendiendo a los pobres, porque esa riqueza es la de los pobres de Chile. Tomic además fue un gran político, no solo un candidato. No fue un demagogo, fue un gran orador, fue un maestro, fue un educador de generaciones. Gran parte de la generación que está aquí fue inspirada por la gran lección política que nos dio. Como estratega político del cambio y de la reforma, estratega del gran desafío que tenía Chile, como expresa en su candidatura cuando hace un diagnóstico, no solo de Chile, sino de América Latina, como un continente en el cual la democracia ha sido conculcada por minorías oligárquicas que convierten al voto en una ficción, que debilitan la democracia porque impiden que se produzca efectivamente, que el pueblo asuma el control de su historia. Y Tomic nos llamó con mucha valentía. Aquí hay un video que fue hecho con los jóvenes, en los cuales Radomiro corre por las redes, nos explicaba su gran propuesta del año 70, que no era la mera continuación de la Revolución en Libertad, no era la mera continuación del gobierno de Frei Montalva, era un llamado a un cambio estratégico y político para la historia de Chile. Nos llamaba a la construcción de la unidad política y social del pueblo. Radomiro quería que los movimientos sociales expresados en el lenguaje de hoy día y los partidos que tenían la representación de los estratos medios y de los estratos pobres del país se unieran en un esfuerzo de transformación de la sociedad capitalista oligárquica que vivía Chile en la década del 60 y organizaron al pueblo para defender sus derechos
utilizando el Estado, el mercado y sobre todo la democracia para conculcar, para quitar y recuperar los derechos del pueblo, para generar una vida más justa, más plena, que defendiera la nacionalidad chilena y defendiera al mismo tiempo el cambio social que se vivía en esa época del siglo XX. Esa fue la idea sustancial que nos permitió cambiar el giro histórico al que nos llevaba la dictadura, que nos permitió hacer en Chile lo que en Italia vulcó Aldo Moro y otros, el acuerdo histórico que generó la concertación en un primer momento para recuperar la democracia con el no y posteriormente para darle una salida de gobierno a Chile. El político sigue vigente, el programa del candidato Tomic sigue vigente, el sueño del joven Tomic está vivo, el legado de Tomic es su mensaje, su testimonio, su palabra. No hay reunión de la democracia cristiana donde sea Tomic el citado. El desafío es convertir el desafío de Tomic en las nuevas generaciones de chilenos. Abrir la mente, abrir el espíritu. Efectivamente, en tiempos en que el capitalismo, tal como lo conocemos, es la crisis moral más profunda de la sociedad contemporánea. Un diagnóstico muy similar emerge al que tuvieron los falangistas. La modernidad demuestra la debilidad moral de la promesa de una sociedad que buscaba crear una gran capa media y lo que hace es generar más y más polarización, en la que la concentración de la riqueza también debilita a la democracia. La corrupción no es solo un problema moral, es un problema sistémico de una sociedad que no logra regular la igualdad de oportunidades y que permite la concentración de la riqueza. Los grandes debates del siglo XXI, nos diría Radomiro, se hacen basados desde el humanismo cristiano y en la historia de lo que ha sido esta lucha del humanismo cristiano en Chile, encabezada por un profeta, un político y un líder como fue Tomic. Gracias, Radomiro, gracias a ustedes que están aquí reunidos, porque la esperanza está viva. El espíritu de la Falange y de Tomic, de Frei y de Leyton está vivo en las bases de la democracia cristiana. Muchas gracias.